Muy bienvenido a este hermoso estudio que hoy tenemos, también verdad a lo que es el programa que estamos comenzando hoy al estudiar la palabra de nuestro Dios. Me siento muy gozoso y alegre con mis hermanos aquí presentes, ¿verdad? De que tenemos el nuevo estudio de este tercer trimestre, como es esta hermosa cartilla titulada El Éxodo. Quiero darle la bienvenida, ¿verdad? A nuestro hermano Aníbal Bryan García es parte de este hermoso programa que tenemos. Y Aníbal, ¿cómo tú te sientes hoy aquí? Bueno, me siento feliz, contento, agradecido porque, bueno, primeramente contento, alegre y feliz porque creo que Dios nos llama para un propósito. Y si este es el propósito de Dios, pues aquí estamos para poder iniciar un episodio en el cual vamos a leer qué mensaje tiene Dios para cada uno de nosotros. Y veo que la cartilla está muy interesante, va a estar muy bonita, así que no se los pierdan. Amén. Hermana Maura, ¿usted cómo se siente en este momento al saber de que estamos comenzando un programa más, pero también basado en el estudio de la Biblia, como es Escuela Sabática Inspirada por Jesús? Díganos cómo usted se siente al estudiar la nueva cartilla del tercer trimestre de Éxodo. Bien, yo me siento contenta porque estamos iniciando un trimestre más. Es el tercer trimestre de este año y es una cartilla que nos va a ayudar mucho en el sentido espiritual, en la vida cristiana que cada uno llevamos hacia adelante. Amén, muy bien. Vamos a orar para comenzar este estudio, el de hoy, y está muy interesante, muy importante. Y algo tan importante es que nosotros debemos saber de que Dios tiene un plan maravilloso, aún en medio de la dificultad y todo eso. Pero muchos se podrán preguntar qué es el éxodo. Después de que oremos, vamos a decir qué significa el éxodo, ¿verdad? Pero primero invito a nuestro hermano Aníbal que ore para que lo introduzca, ¿verdad? Lo que es la palabra de Dios y que su espíritu venga y así, ¿verdad? Todos seamos deleitados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aníbal. Bueno, vamos a orar entonces. Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, Señor, te damos gracias porque para ti es la honra y la gloria, Señor. Te agradecemos porque, Señor, en este momento tú estás con cada uno de nosotros, Señor, dándonos ánimos y sobre todo, pues, iniciando un proyecto en el cual primeramente queremos que tu presencia esté con cada uno de nosotros, Señor. Que nos ilumines, que nos regales sabiduría, pero sobre todo podamos dar a entender el mensaje que usted está dando a su pueblo, Señor. Ayúdanos pues en este momento para que podamos explicar un poco más de ese tema que nos ha regalado usted a cada uno de nosotros. Bendice a cada una de las personas que van a ver este video y que sobre todo lo que se pueda explicar, lo que se pueda ver en este momento, pues sea para la edificación de cada uno de nosotros. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Eh, Hay preguntas que la gente se hace, ¿qué es el Éxodo? ¿Por qué se escribió este libro? Pero investigando bien el caso, ¿verdad? Según el Éxodo, que sabemos de que es la formación también es entonces del pueblo de Dios haciendo el viaje a través de la tierra prometida que ellos iban. O sea, el Éxodo es todo aquellos que ellos pasaron a salir del Éxodo. Todo eso se escribe, es muy interesante. Pero sabían nosotros que el título de esta hermosa cartilla del primer lección es Opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. ¿Qué podemos nosotros aprender acá? ¿Qué se nos viene a nosotros a la mente acerca de esto, verdad? De que la opresión. ¿Creen ustedes que hoy estamos viviendo lo mismo? ¿Qué dicen? Amén. Fíjese que es bastante interesante porque si se fijan, aquí tiene que ver con la historia de Moisés. Digamos que Moisés fue una persona igual que nosotros, pues humano, pero Dios lo llamó con un propósito. Y si se fijan, como decía usted, hermano, el título de esta lección para el día sábado dice el trasfondo y el nacimiento de Moisés. O sea, es un tema muy importante que abarca la historia de Moisés y cómo Moisés estaba en los planes de Dios para que él fuera el líder que iba a liberar al pueblo escogido, ¿verdad? Así que vemos que está muy interesante porque es que desde el nacimiento de Moisés todo viene muy en orden, digamos, un orden cronológico y todo se da conforme a la voluntad de Dios. Amén. Es cierto, porque imagínate tú que en el Éxodo, si nosotros vamos, se nos dice también que habla acerca de un relato de que habían gente oprimida,
también habían gente marginados y gente que también habían sido perseguidos. Y otro que está sucediendo era que eran explotados y también eran degradados. O sea que Dios, al mirar todo esto, siendo el pueblo hebreo, la promesa que Dios le ha dado a Abraham, a Isaac y Jacob, Dios no se queda ahí nomás. Dios también trabaja. O sea que esto es muy interesante en el sábado. Dios, aunque nos ve que sufrimos, nos ve que hay dolor, sufrimiento, hay también en las circunstancias que pasó el pueblo de Israel, Dios no se queda ahí. Dios, ¿qué hace? Dios levanta a alguien y no parece, ¿verdad?, cómo es el plan de Dios, pero es increíble cómo Dios desde más antes tiene todo preparado. Eso es muy interesante, doña Maura. Bien, bueno. Podemos ver también que Dios desde el inicio de la historia humana ha venido guiando su pueblo, su iglesia, como podamos decir, y por eso dice que es necesario que nosotros estudiemos el Éxodo, porque el Éxodo es la redención, la liberación y la salvación final. Y hay una partecita en esta introducción donde dice, en medio de la confusión y la oscuridad, si nuestros ojos están fijos en Dios, podemos reconocer su presencia, su cuidado y su ayuda mientras nos guíe a la eterna tierra prometida. Es importante saber de que en lo que leía nuestra hermana Maura en la lección del sábado, Dios es nuestro ayudador. Si usted ve la Biblia, en todo lo que le dice en Éxodo, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios siempre muestra la ayuda a aquellos que están en problemas, a aquellos que están pasando dificultades, están pasando también que son marginados, perseguidos. Dios no ha dejado a nadie abandonado. Dios siempre está con su gente, o sea, Dios siempre está con esas personas que en verdad ellos se sienten adoloridos. A lo mejor ellos piensan, ¿será que Dios me escucha? ¿Será que Dios me ve? ¿Será que Dios se preocupa por mí? Y hoy en día la gente eso es lo que se pregunta. Entonces, ¿qué nos podemos decir, Aníbal, acerca de esto? ¿Qué podemos aprender nosotros? Algo interesante que estaba hablando, hermano, fíjate que es que, por ejemplo, Dios nos llama a que nosotros tengamos un éxodo también, fíjate. Ajá. Porque si te fijas, la comparación que estamos haciendo, ¿en qué vivimos nosotros? En un mundo de pecado, ¿verdad? De sufrimiento. Aunque no estemos bajo un yugo así como estaba en el pueblo de Israel, pero estamos sobre un subyugado al pecado. Y Dios nos llama a que nosotros salgamos de ahí, que no nos tengamos. Nosotros a veces aquí en esta tierra sufrimos, tenemos dificultades. Así estaba el pueblo de Israel. Pero ¿qué hacía el pueblo de Israel? Oraba a Dios. Y Dios dice que de tanto que el pueblo oró, escuchó su plegaria y mandó a alguien para poder liberarlos. Así que, hermano, si usted en este momento tal vez tiene alguna dificultad y siente que Dios no le escuche, recuerde esta historia. Recuerde que es muy bonita porque uno no se tiene que, digamos, cansar de orar. Decimos nosotros a veces, es que Dios no me escucha, pero Dios está escuchando el clamor de su pueblo. Y así que, así como Dios dio la promesa y la cumplió, así también con nosotros la puede hacer. Sí, nosotros somos, verdad, parte de esto también. Y en la lección del domingo habla más, ¿verdad?, acerca de lo que el pueblo de Dios estuvo en Egipto. Y miramos que cómo pasó todo, hasta dónde todo llegó, cómo ellos sufrieron, cómo ellos, verdad, pasaron por tantos problemas. Pero aún más, antes que ocurriera todo esto, la Biblia relata en Éxodo capítulo 1, versículo 8, que mientras José vivía, el pueblo estaba bien. O sea, veían sus cuantos que estaban bien, no había problemas como después ocurrió. Yo te quería consultar algo, Anier. Tal vez la gente que nos está mirando no conoce la historia. ¿Cómo llegó ese pueblo a estar ahí esclavizado? ¿Cómo fue que llegó? Recordemos que tuvo que pasar algo, porque es que Dios no quiere que su pueblo esté esclavizado, pero algo tuvo que suceder para que ellos estuvieran esclavizados. ¿No nos puedes contar algo ahí, una historia? ¿Cómo sucedió para poder llegar ahí? ¿Cómo fue que ellos llegaron a Egipto? Bien, la Biblia relata de que es importante porque si tú bien sabes en la forma en cómo estos hermanos, hijos de Jacob, ¿verdad?, formaron un plan, todo eso, y cómo Dios tenía a alguien elegido, ¿verdad? Aún él no sabía, José no sabía lo que estaba ocurriendo, pero
en cómo él fue vendido. El primero que llegó a Egipto fue José, pero este hombre, este muchacho pasó terrible, en otras palabras, de la misma familia. ¿Y esto qué podemos nosotros aprender? Nosotros miramos de que es difícil que algo entre la familia esto ocurra, pero hay un plan. Recordemos bien, ¿verdad?, de lo que pasó José, lo que pasó la hambruna allá en Canaán, todo eso. Entonces vino, interesante cómo fue su papá, no querían ver por su familia. Miró por su familia, hizo lo posible y nadie sabía que el plan de Dios más adelante. Si esto no hubiera ocurrido, verdad, lo puedo llamar dolor de José. Creo que ¿cómo crees que iba a pasar la familia patriarcal? O sea, los hijos de Jacob, ¿qué hubiera sucedido? Entonces acá cuando se dice, ¿verdad?, que entraron apenas 70 personas, ¿y cuándo salieron? Salieron como, ¿cuánto era más? 6. Así es. Entonces yo creo, ¿verdad?, que aquí lo importante es que miramos que cómo Dios tiene todo bajo control, cómo Dios, ¿verdad?, está familiarizado con sus hijos, cómo Dios se preocupa por nosotros y cómo Dios puede engrandecer a la familia. Es interesante, porque dirá, solo tengo un hijo y 2, pero oye, en las manos de Dios hay bendición en Dios. Entonces, nosotros podemos ver, ¿verdad?, acerca de describir lo que pasó allá, en cómo la presencia, ¿verdad?, de Dios allí estuvo y cómo Dios también confortó a ese pueblo en medio del sufrimiento. Llamado. Bueno, dice parte de la introducción de la lección, dice que el relato destaca la paradoja de que cuanto más afligían los opresores a los israelitas, tanto más se multiplicaban y crecían. Lo que sucedió también fue que mientras el pueblo estaba en Egipto, ¿verdad?, según la historia, dice que entraron 70 personas y al salir de Egipto, ¿verdad?, al cumplir los 400 años que ya estaba escrito, ¿verdad?, ya Dios le había dicho a Abraham que esa nación iba a salir numerosa de Israel, y salieron, ¿verdad?, dice más de 600,000 personas porque habían crecido. Entonces dice que, es decir, independientemente, Dios sigue siendo soberano y salvará a su pueblo aunque las circunstancias parezcan desesperadas, al menos desde una perspectiva humana. En otras palabras, Dios siempre está al cuidado de su pueblo, aunque pasemos momentos difíciles, pero Dios siempre tiene la salida para cada uno de sus hijos. Así es. Algo que aprendí en el día domingo fue que en medio de esa opresión, en medio de eso que estaba ocurriendo, Dios estaba preparando la salida para su pueblo. Eso es increíble, cómo Dios, ¿verdad?, mientras el pueblo sufría, pasaba por todo lo que estaba ocurriendo, el maltrato de los egipcios, porque tenían temor y miedo que se multiplicaran, aún así Dios está preparando la salida de ellos. Aún también Dios, ¿verdad?, quiere en medio de nosotros, esta es una lección muy importante, que en medio de ese dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la prueba, Dios quiere que nosotros multipliquemos, o sea, Dios quiere multiplicar nuestra fe. O sea que si nosotros miramos en medio de lo que ocurrió a ellos y lo que está pasando hoy en día, las tragedias, las guerras, todo esto que nosotros miramos, esto lo que Dios está haciendo es que nosotros multipliquemos esa fe, que creamos en Él, que confiemos en Él, que en medio de la tormenta Dios puede poner calma. ¿Tú recuerdas lo que pasó con los discípulos en el mar de Galilea? Tenían problemas, ya no querían nada. ¿Y correcto, ¿y quién trabajó? Trabajó Dios y calma. Todo lo que ellos pasaron y todo lo que nosotros estamos pasando es el trasfondo del plan divino de Dios para mejorar nuestra relación con Él. O sea que Dios nos está preparando a nosotros. En el lunes, ¿qué es el trasfondo histórico? Aquí hay un trasfondo histórico. Y miramos que el trasfondo histórico, ¿verdad?, comienza con la familia de Jacob, que llegó a Egipto. Y volvamos nuevamente a recalcar, fueron 70 personas que llegaron y se multiplicaron a 600,000 personas, más los niños. Es increíble cómo estaba creciendo el pueblo. Pero aún así,
el rey que en entonces estaba gobernando fue muy amigable con ellos, ¿verdad? Le dio un lugar especial, el trabajo que los muchachos hacían, todo eso. Oye, había misericordia allí, y lo bonito es que esto, en cómo Dios toca los corazones para que a nosotros nos vaya bien. Y eso no solo más, sino que también me gusta la parte en cómo Faraón agregó a José y le dijo: ahora te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y entonces Faraón quitó su anillo y de su mano y lo puso en las manos de José. Esto es increíble, porque de esclavo a pasar a ser ¿qué? Gobernador. ¿Qué lección podemos aprender ahí nosotros, hermana Maura? ¿Qué podemos aprender? El trasfondo histórico, ¿verdad? De lo que sucedió con José, nosotros podemos ver, ¿verdad? Que según, ¿verdad? La lección dice que este faraón, cuando José, ¿verdad? Fue puesto en un puesto más alto, era, ¿verdad? El faraón, que cuando José pasó todos estos momentos difíciles y a través de eso, pues él llegó a tener este cargo alto. Pero también vemos, ¿verdad? Que más adelante sucedieron otros reyes que nos habla la historia, ¿verdad? Del trasfondo histórico de la historia de José, sugiere que el nuevo rey no conocía a José. Y fue allí, ¿verdad?, donde todas las cosas cambiaron. Porque ese nuevo rey trató, ¿verdad?, o hizo, ¿verdad? Ese nuevo rey fue el que puso, ¿verdad?, o esclavizó al pueblo, ¿verdad?, que estaba en Egipto. Fue ese nuevo rey, ¿verdad?, que surgió después de que no conocía a José, y entonces él, ¿verdad?, fue el que puso esclavitud en el pueblo hebreo, ¿verdad? Y fue allí donde empezó, ¿verdad?, el maltrato para el pueblo de Dios, y fue cuando Dios intervino, ¿verdad? No era que Dios se había olvidado, sino que Dios, ¿verdad?, siempre está al pendiente, pero tenía que cumplirse la promesa que Dios había hecho a nuestro a Abraham, ¿verdad?, de que esto se iba a cumplir a través, ¿verdad?, de los años. Dios le había dicho a Abraham que en 400 años, ¿verdad?, su nación iba a estar esclavizada en Egipto, y a los 400 años pues iba a salir de allí. Y así fue, al cumplirse, según Éxodo 12:41 dice: el mismo día que se cumplieron los 430 años, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Entonces Dios cumple su promesa al pie de la letra. Fue así cuando el pueblo, Dios escuchó su clamor y el pueblo salió de Egipto, y salieron, dice, con mucha riqueza, porque Dios así lo había prometido. Amén. Es muy interesante porque cuántos reyes no pasaron, según aquí miramos la historia, ¿verdad? Cómo fue que vino todo, el faraón que era conocido por José, las enseñanzas también, porque José le presentó también a Dios a este rey, pero fue después a Amosis primero, en el año 1570, después fue a Amolotepet también, y después fue otro rey, Tutmosis primero, que este fue el que comenzó el decreto a dar muerte a todos los hijos varones de los hebreos recién nacidos, fue este hombre. Y también tenemos a Tutmosis III, que según verdad este fue el hombre que hizo la historia más completa, en otras palabras, de oprimir al pueblo egipcio, al pueblo israelitas. Durante esto miramos cuántos reyes habían pasado, eran 400 años que el pueblo iba a estar ahí viviendo, pero en esos 400 años Dios nunca se olvidó de su gente. O sea, qué interesante, podemos pasar, tenemos ya 6,000 años de estar en esta tierra, y muchos piensan, Dios no va a venir, Dios se ha tardado. Oye, es que el tiempo de Dios ya está. Ya Dios Él va a venir, sabemos, pero Él tiene su fecha, tiene todo. Así como Dios le dijo a Abraham, ¿verdad? El pueblo va a estar esclavizado por 400 años, yo lo voy a sacar de allí. Lo mismo Dios tiene una fecha, un año, un día, una hora, los segundos. Dios tiene todo ya programado. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros hacer? ¿Qué es el trabajo de nosotros hacer entonces? Es confiar. ¿Y seguir qué cosa? Seguir clamando. Eso es muy interesante de los israelitas. Aunque ellos estaban sufriendo, estaban esclavizados con todo lo que había ocurrido, no cesaron de orar.
no cesaron de pedir la dirección de Dios. Y hoy también Dios quiere que nosotros no cesemos. Dios hoy día ha levantado también a nuevos Moisés, puedo llamarlo, porque mirando bien la historia de lo que estamos nosotros aquí estudiando, miramos de que Dios levantó un pequeño niño con un solo propósito, un plan divino. Y esto es muy importante que hemos recordar. Usted, todos nosotros, como lo que están viendo, somos creados con un plan divino. Así como Moisés. Moisés fue creado con un plan divino y cumplió el plan que Dios le había dicho a Moisés: tú vas a sacar mi pueblo de Egipto y lo vas a llevar a la tierra prometida. Y así sucedió. Y así pasó. O sea que Dios también nosotros está preparando en medio del dolor, en medio del sufrimiento, aún allí, en ese momento Dios está preparando a los suyos también. ¿Para qué? Para que otros como tú también vengan a los pies de Cristo, porque Dios tiene un propósito divino también para ti. La lección está muy increíble. Estuvo muy interesante, muy bonita. Muchos trasfondos, muchos mensajes que nos tiene el Señor preparados para cada uno de nosotros. Bien, yo quiero compartir la última parte. Dice: la revelación del carácter de Dios sigue brillando a través de las páginas de este libro, al igual que en toda la escritura. Por adversa que sean las circunstancias, Dios siempre está presente y podemos confiar en Él, cualquiera que sea nuestra situación. Estamos viendo en la lección que Dios está al tanto de todo. Por mínima que nos sean las cosas que nosotros podamos atravesar en la vida, Dios siempre está al cuidado de nosotros y nunca nos va a dejar solos. Sí, creo que aquí, ¿verdad? Lo importante es que no hemos sido abandonados. Dios jamás va a abandonar a sus hijos. Dios nunca lo va a hacer. En que muchos piensan, nuestra familia, posiblemente hayan muchachos, no sé, ¿verdad? Hayan sido por familias traicionadas. Esto ocurre. La Biblia dice en uno de los salmos que aunque tu padre y tu madre te dejaran, yo, Jehová el Señor, te recogeré. Eso es increíble porque Dios, o sea, Dios nos ama tanto que está bien preocupado. Dios está preocupado por nosotros. Él quiere que nos vaya bien, pero a través de las pruebas, a través de las luchas que pasamos, Dios no se olvida de nosotros. Recordemos bien de que tampoco Dios no se olvidó del momento que estaba pasando Juan el amado, el de Apocalipsis, que escribió. Pasó momentos difíciles, pero Dios nunca lo abandonó. O sea que en Dios tenemos esperanza. Las últimas palabras, Aníbal. Bueno, recalcarles pues a nuestros hermanos que esta historia del Éxodo es una historia extensa. Apenas estamos iniciando, pero imagínense qué tan bonito es el amor de Dios por cada uno de nosotros, que aún en medio de los sufrimientos siempre nos llama a que estemos clamándole a Él, ¿verdad? Dios quiere que estemos siempre en comunión, en contacto con Él, para que nosotros poderles contar todo lo que nos agobia. Dios ya sabe qué planes tiene para cada uno de nosotros. Ahora está de nosotros seguir clamando, seguir hablando con Dios, ponerle todas nuestras dificultades, nuestros temores, nuestros problemas a Él. Él tiene la solución, hermano. Nosotros nos preocupamos bastante en esta vida, pero Dios ya tiene toda la solución. Dice que le dejemos las cargas a Él, ¿verdad? Y Él dará a cada uno de nosotros la solución. Así que para hacer el primer encuentro, el primer programa, muy hermoso. Yo creo que también podríamos extenderlos más, pero el tiempo no nos va a dar. El tiempo no nos da, pero hay mucho que aprender en el libro de Éxodo. Y esto del tercer trimestre vamos a estar estudiando, ¿verdad? Con otros invitados también. No te lo pierdas, es muy interesante saber de que lo que queremos es nosotros llegar a tu hogar a través, ¿verdad? De este hermoso folleto, puedo llamarle. Lo importante es que estudiemos qué tiene Dios para nosotros en el Éxodo. ¿Será que se escribe mi vida o tu vida? Quiero decirte que en el Éxodo hay esperanza, aunque se trate de luchas, o que haya oprimión, otras palabras y todo lo demás, o problemas, aún en medio de ahí, en medio de lo que están pasando, Dios también está en el Éxodo. Dios también está con nosotros. Muy bien. Sí, es importante, Ángel, que tal vez las personas que escuchen o que miren el video, pues si tienen alguna consulta, si
quedaron con alguna duda, pues dejarlo también a cada uno. A un comentario. A un comentario o también. que nos escriban ahí y Así nosotros es. también poderles pasar información más Así es, extensa más extensa, de llegar lo más que a no, ellos. sí, de lo que no se habla aquí, porque ya ustedes saben que el tema es bastante amplio y Sí, puede ser que correcto. algunas personas tengan alguna duda sobre esto. Así es, muy bien. Vamos a despedir. Hay que seguir estudiando más. Y quiero que nuestra hermana Maura que ore, que vive en oración, que a través de la oración, ¿verdad? También tú puedes dejar por qué queremos que oremos por ti y queremos saber, ¿verdad? De que de la manera en cómo Dios también quiere apoyarte, Dios quiere ayudarte en todo esto. Doña Maura, ore, por favor. Amén. Padre que estás en los cielos, gracias te damos en este hermoso momento por darnos una oportunidad de escuchar tu palabra, de aprender más a través de ella, Señor, poder conocer el gran amor que tú tienes hacia cada uno de nosotros, que a través de los siglos, de los tiempos que pasan, Señor, nunca te has olvidado de nosotros. Y al llegar al final de la historia de este mundo, estarás siempre con nosotros porque tú así lo has prometido. Bendice, Señor, a todos los que están viendo este video para que ellos también sean bendecidos a través, Señor, del estudio de tu palabra y que podamos ser edificados espiritualmente. Bendícenos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, el próximo programa tenemos también contigo. Se presente, inscríbete en la página ahí, sí, correcto, para que siga apoyando esto, porque hay mucho más que queremos hablar de la palabra de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Nos vemos la próxima.